Vamos a continuar en la segunda parte de esta presentación. Estábamos hablando de los acuerdos de asociación ADA de la Unión Europea con los países centroamericanos, haciendo énfasis en Nicaragua. La Unión Europea, como uno de los tantos países a nivel mundial, siempre prevaleciendo todo lo que es la parte de los intereses políticos, económicos, con respecto a nuestros países en Centroamérica y América del Sur, dieron lugar a la integración centroamericana, dieron el empuje para la integración de nuestros países centroamericanos, para ver el desarrollo de lo que era el Tratado de Libre Comercio, CAFTA-DR, con los países centroamericanos con respecto a los Estados Unidos. Decíamos, estos países, por supuesto, querían ver el espejo de cómo se desarrollaba todo lo vinculante del tratado de los Estados Unidos con nuestros países centroamericanos. Vean ustedes cómo se dio años posteriores la firma del ADA con Centroamérica. Si el CAFTA se firmó en el 2005, y después posteriormente la ratificación y la entrada en vigor de este tratado, no fue hasta el 2014. ¿Qué pasó en todos estos años? Los grandes estudios que se hicieron, ver todo lo vinculante a la parte política, económica, social, cultural, científica, para lograr llegar a la firma y ratificación del tratado con los países centroamericanos en el 2014. Nicaragua firmó el tratado el 14 de agosto del 2014. Bien, y esta es la visión que tenemos sobre el ADA con la Unión Europea. Entonces, haciendo énfasis en los tres grandes pilares de la Unión Europea con respecto a este tratado, que es la parte política, la cooperación internacional y comercial, por supuesto. Independientemente de la parte política, por supuesto que juega un papel muy importante dentro de lo que es este tratado de ADA con nuestros países centroamericanos. Hablamos de la cooperación internacional y comercial. También muy importante pues para nuestros países, pero la parte política se enfoca dentro de la gama de situaciones en el mundo y no digamos con nuestros países centroamericanos. Nuestros países centroamericanos sabemos que somos y proveemos mucha materia prima a los países que componen la Unión Europea, por supuesto. Otros acuerdos que tiene Centroamérica, incluyendo a Nicaragua, pasando al siguiente, otros acuerdos de Centroamérica funcionan otros acuerdos comerciales conectados a través de los compromisos bilaterales y regionales. Tenemos, por ejemplo, República Dominicana, que está en el CAFTA, que se vino adhiriendo al tratado. Panamá, de igual manera que está en el ADA. Centroamérica con el tratado con Taiwán, ahí entramos nosotros también como Nicaragua. Centroamérica con Chile y una treintena de más de acuerdos que configuran en el tejido sin unificar relativamente complejo para la región. Nuestra región es pequeña con respecto a, ponemos de ejemplo a los países que componen América del Sur. Es relativamente pequeña en nuestra región y no digamos si hacemos una comparación con los países en Europa, pues lógicamente que tienen otra tendencia dentro del ritmo de las relaciones internacionales, las relaciones económicas internacionales y la política económica, por supuesto que juega un papel importante, muy determinante en relación a los tratados de libre comercio. Entonces, estos acuerdos son muy importantes a nivel de los países centroamericanos. Compromisos bilaterales y regionales, los cuales se han venido fortaleciendo en los últimos años con respecto a Centroamérica, los Estados Unidos, Centroamérica, los países de la Unión Europea, entre otras particularidades, por supuesto, sin obviar y mencionar los países que están y se involucran del Caribe. Principales canales de transportación de los tratados de libre comercio. Es muy importante saber esta parte
con respecto a Nicaragua y el resto de países del mundo. Los principales canales económicos de transmisión de los tratados de libre comercio se impactan dentro de los diferentes sectores laborales, pues por supuesto que se da a través del comercio internacional. Las inversiones en los sectores de servicio, tras estas vías y otras que vamos a mencionar más adelante, inciden en el aprovechamiento de las condiciones de los mercados. Cuando hablamos de los mercados domésticos, los precios de los servicios, el salario laboral sobre la base de las reglas que se acuerdan entre los países socios una vez que se firman y se ratifican los tratados internacionales. Sobre lo que van evolucionando todo lo relacionado a los tratados de libre comercio, hablamos de los indicadores básicos de los tratados de libre comercio de nuestros países centroamericanos, incluyendo nuestro país, que es el punto de partida de la temática de hoy. Los flujos comerciales que se han venido fortaleciendo han sido bastante dinámicos, sin embargo no se ha venido modificando el patrón de la oferta exportable nicaragüense. Esto significa de que no se ha ampliado aún más y se ha mantenido dentro del ritmo de lo acordado de forma directa, porque entre los tratados y de acuerdo a lo que son los anexos y lo que son las reservas de cada tratado, las cláusulas especiales que se pueden adherir al tratado una vez que se firma, se ratifica, estos son patrones que se pueden dar lugar una vez, independientemente que hayan recorrido ya 12, 15 años o los años que hayan sido, se puede ir modificando de acuerdo a las normativas del derecho internacional y la base fundamental dentro del marco jurídico, la Convención de Viena de Derecho de Tratados de 1969, por supuesto. Esto implica un progreso bastante bajo, relativamente, porque no se ha modificado nada, no se ha ido luchando por exportar más, por tener más producción. No se ha dado lugar a este progreso dentro del empleo, los salarios, se mantiene todo ese ritmo. Las importaciones han desplazado a la industria nacional, por supuesto, especialmente las pymes, trasladando el empleo a las cuestiones comerciales, los servicios, pero de forma muy baja, y la creación de plazas de trabajo, pero mínimas. El flujo de todas las actividades, los servicios, la manufactura ligera, los bienes que se han dado lugar en estos últimos años, los precios internacionales, la especialización de la minería, algunas formas de la industria han contribuido a las diferentes condiciones favorables de la seguridad, pues por supuesto en esto se ha avanzado, los beneficios fiscales, la mano de obra que es barata, y los mercados de los Estados Unidos y México, que han jugado un papel muy importante partiendo del mercado de los Estados Unidos, como hacía mención yo en la primera parte del video. Estos indicadores pues son muy importantes dentro de la generación de empleo. Ha sido modesta, como decíamos anteriormente. Los salarios nominales apenas han ido igualando la cobertura histórica en relación a los trabajadores. Los incrementos han estado en línea en las tasas de la inflación anual que se da en cada uno de los países centroamericanos, pero partiendo de Nicaragua. Las condiciones sociolaborales han mejorado en algunos aspectos, por supuesto, fundamentales, la seguridad, lo que es el seguro social, las cuestiones de los sindicatos se ha mejorado, pero hay un escaso desarrollo en la adopción de nuevas tecnologías, en el crecimiento técnico profesional. Y recuerden que en los salones de clase yo se los he dicho, la parte profesional es muy importante, pero la parte técnica superior es muy importante. Por eso los países desarrollados tecnológicamente, militarmente, económicamente, no puede pasar desapercibido lo que es el crecimiento de la educación en relación a la parte técnica, la tecnología, lo que es el profesionalismo de igual manera, pero todo tiene que ir a un mismo ritmo. Debe de haber un equilibrio entre lo que es la parte técnica y la parte profesional. Los profesionales no podemos manejar máquinas, no podemos hacer
todo lo que hace un técnico. Entonces la especialización en la parte técnica superior es muy importante. Y se hace hincapié en esta parte porque en nuestros países centroamericanos, latinoamericanos, africanos y asiáticos, nos olvidamos de la parte técnica, lamentablemente. Los tratados de libre comercio, junto con la apertura de la formación, la articulación de las cadenas de valor entre los sectores industriales, agropecuarios y los diferentes sectores, el crecimiento económico está moviéndose hacia la parte terciaria de la economía, con implicaciones de los mercados laborales, pues, por supuesto, y esto no lo podemos obviar. Entonces, los objetivos especiales de gobierno de los tratados, con relación a los tratados de libre comercio, a partir de 1992 hasta el 2016, expandir. ¿Qué es lo que se busca? La expansión, la diversificación de la oferta exportable, asegurar el acceso a los mercados de los Estados Unidos, entre otros mercados de gran importancia a nivel mundial. Diversificar las exportaciones, beneficiar al consumidor, calidad y costo de insumos, que es muy importante, el incremento del Producto Interno Bruto de manera amplia, proveer el crecimiento de este Producto Interno Bruto. Y por supuesto, si crece el Producto Interno Bruto del país, va a crecer el empleo. Pero mientras no haya mayores inversiones dentro de las economías nacionales de cada país a nivel de los países centroamericanos, vamos a carecer de un crecimiento del Producto Interno Bruto y por supuesto el crecimiento y lo que es el empleo como tal. Constar con un marco regulatorio para dar más seguridad al comercio bilateral, multilateral entre los países a nivel de la región centroamericana, partiendo de Nicaragua. Cuando hablamos de los efectos, cuando observamos todos los tratados de libre comercio y la apertura en el mercado laboral de nuestro país, Nicaragua, vemos lo siguiente. El mercado laboral está siendo sometido a la práctica paradigma económico a nivel mundial que postulan un nuevo modelo laboral en lo que hablamos de la flexibilidad se convierte en un núcleo central de las reformas laborales. Entonces significa de que no debemos dejar de pasar las cuestiones en cuestiones laborales. ¿En qué sentido? En el sentido de que si somos muy flexibles, el trabajador va a hacer lo que mejor crea, conveniente que está haciendo y creerá que está haciéndolo bien, pero es todo lo contrario. Por eso debe de haber un grado de flexibilidad con el trabajador, pero no al extremo. Entonces la parte terciaria de la economía y también se debe de buscar cómo promover la fuerza laboral. ¿Para qué? Para reducir los costos, para mantener la rentabilidad de los mercados, tanto nacionales como internacionales. Los tratados de libre comercio han venido profundizando dentro de las imposiciones de lo que son los nuevos estándares internacionales, los modelos de competencia, la producción nacional en cada país, con elevados riquísimos requisitos a las cuestiones comerciales, lo que va más allá de las fronteras de cada país, donde pierde aquel empresario, la firma, y ostenta un bajo nivel tecnológico, y es algo que lo tenemos en la frente. El bajo nivel tecnológico, entonces hablamos de una baja productividad, y esto viene a afectar, por supuesto, a los trabajadores, porque no contamos con toda la tecnología, y si los gobiernos, las empresas, las grandes transnacionales que trabajan en nuestros países, los mismos organismos internacionales, no dan lugar a una mayor conveniencia para nuestros países en cuanto al desarrollo de la tecnología, la productividad siempre va a estar en estos niveles, los cuales no son los más deseados para el resto de países del mundo. Es por eso que el tema laboral en los acuerdos todo se firma. Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos, en el 2015, se aprobó 135 millones para la implementación de un libro en blanco para el capítulo 16 del CAFTA.
en relación a todo lo que se viene dando dentro del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con nuestros países centroamericanos. Las recomendaciones en el 2010 fueron expuestas y en la búsqueda de la eficiencia de los proyectos de desarrollo de las diferentes capacidades en la región, con los resultados que fueron bastante modestos. A 10 años de la implementación del CAFTA y los años que han pasado, hay temas pendientes todavía que aplicar en ese capítulo 16 del CAFTA, en las cuestiones o asuntos laborales, unidades de contacto, árbitros laborales, que todavía están en veremos, y por eso se dejó en blanco este capítulo número 16. Se han hecho algunas anotaciones, pero falta todavía esta parte en las cuestiones del Consejo de Asuntos Laborales, las unidades de contacto, árbitros laborales, que todavía no tenemos en nuestros países centroamericanos. En el ADA, por ejemplo, que es el tratado con la Unión Europea, el tema laboral es ligero y sin efectos vinculantes, versus CAFTA, que es y va más allá en las cuestiones laborales. No así el ADA. En otros acuerdos comerciales, las cuestiones laborales es abordado sencillamente y sin efectos vinculantes a nuestros países. Los desafíos de los trabajadores con respecto a los tratados de libre comercio de Nicaragua y el resto de países, sigue siendo necesario la fundamentación de las estrategias de desarrollo en cuanto a los tratados de libre comercio, un plan de agenda complementaria, el fortalecimiento del tema laboral, fortalecer la institucionalidad, la normativa, la parte legal de la legislación laboral, fortalecer las instituciones que rigen, que protegen el tema ambiental y ecológico. Me van a preguntar, ¿y por qué lo ecológico y lo ambiental? Porque dentro del Tratado de Libre Comercio también está suscrito todo lo relacionado a la conservación y preservación del medio ambiente y toda la parte ecológica de cada uno de los países centroamericanos con respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, igualmente ADA. Hacer reformas al sistema, la formación de capacitación técnica de los trabajadores para evaluar la productividad y el ingreso que llegan a cada una de las diferentes empresas. El aprovechamiento, el desarrollo de las capacidades de las industrias, los sectores productivos para mejorar salarios y el empleo. Todo esto está dentro de este plenario sobre las cuestiones laborales de los tratados de libre comercio. Aquí también dentro del tratado se toma en cuenta las consideraciones en cuanto al desarrollo de lo que es el régimen de las zonas francas que tenemos en nuestros países centroamericanos. Entonces, este es vinculante, una enseñanza muy importante cuando se debe de modificar las estrategias de inversiones en el régimen de zonas francas. Es por ahora y es uno de los principales atractivos, pues por supuesto, en los países socios a nivel de los países centroamericanos, Nicaragua, partiendo de Nicaragua y el resto de países centroamericanos, dentro de los factores de los costos de inversiones, la mano de obra, el salario, el régimen fiscal, la seguridad, la plataforma de acceso a los mercados de los Estados Unidos, haciendo énfasis en Nicaragua. Tanto para Nicaragua como el resto de los países de la región centroamericana se requiere un nuevo diseño de estrategia de zonas industriales, pues por supuesto el que es eminente para Nicaragua una vez que el régimen de beneficios fiscales se haya agotado. Pero vamos paulatinamente haciendo muchas cosas en nuestros países centroamericanos, lo cual va a permitir una vez mejor organización, las mejoras que se deben de hacer en las cuestiones laborales de zonas francas, será más conveniente para el país en relación a los tratados de libre comercio. Dentro de un nuevo escenario de acuerdos para articular los mercados del mundo, vamos a ver algunas ideas sobre esto para ir concluyendo. Cuando hablamos de esta parte de las cuestiones financieras mundiales, hablamos de las economías a nivel mundial, un desplazamiento del interés de muchos países
grandes consorcios, las grandes empresas internacionales, a suscribir acuerdos regionales de comercio cuyo número de ascende aproximadamente a un 70 en 1990 y a 300 en la actualidad. Es decir, se ha venido creciendo dentro del desplazamiento del interés de muchos países, consorcios y las grandes empresas internacionales. De ellos, los acuerdos de asociación transpacífico, como se llama TPP, y el Tratado del Transatlántico de Comercio e Inversiones, que son muy importantes hoy día para nuestros países a nivel internacional. En el contexto global, hablamos de las grandes negociaciones de nuevos acuerdos globales, el escaso avance de la ronda de la OMC, DOA, ¿cómo se le llama? Desarrollo de acuerdos, de la OMC, más el comercio de servicios e inversiones. La crisis del 2008, esto vino a entorpecer el proceso de los tratados de libre comercio, creó condiciones para consolidar cadenas globales de valor. Pero esto hasta dónde nos quiere llevar? Nos quiere llevar hasta las negociaciones de nuevos acuerdos, pero acuerdos no entre dos países, sino tratados globales. Una opinión que merece y que merecemos atender es la siguiente. Pascual Lamy, quien ocupó uno de los cargos como comisionado en Europa para el comercio y director general de la OMC en su momento, distingue entre dos tipos de acuerdos comerciales: los viejos y los nuevos. Nuevos y viejos. Los viejos, denominados por los productores, se centran en la apertura de mercado y la reducción de los aranceles. Por el contrario, los nuevos se plantean reducir las diferencias entre las normas nacionales y las normas regionales que frenan el comercio en un mundo de producción transnacional y cadenas globales de valor, por supuesto. En el viejo mundo, los negociadores se enfrentaban a productos que exigían protección de competencia internacional. En el nuevo deben enfrentarse a consumidores que temen que se rebajen los estándares de calidad. Y bueno, este es un punto de partida en relación a la opinión que debemos de tener en cuenta con respecto a las organizaciones internacionales como la OMC, que va más allá de tener los vínculos internacionales sobre el comercio internacional, los tratados de libre comercio entre los países a nivel de Nicaragua, los países centroamericanos. En relación a este tema del día de hoy, hablamos de Nicaragua, los tratados, algunos no hemos tratado toditos, sino algunos de ellos vinculantes con los países centroamericanos, América del Sur, la Unión Europea, los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que hay otros acuerdos más y, como se dice, sometidos a los mega acuerdos que se reducen nuevas reglas, nuevos actores y enormes retos para las economías pequeñas. Porque tenemos algunos mega acuerdos como por ejemplo TISA, TPP, que ya lo mencionamos, el TTIP, que también lo mencionamos, Z, los tratados de nueva generación, que empujarían a los países en desarrollo hacia grandes desafíos. Por supuesto, los países más desarrollados son los que van adelante a la cabeza de los tratados de libre comercio porque tienen más intereses políticos y económicos en relación a nuestros países, que son países en desarrollo. Y retomar un tratado de tal envergadura, mega acuerdos, sería un gran desafío para nuestros países, que apenas vamos dando pauta para buscar un mejor desarrollo del país. Y en conclusiones, actualmente hay 300 acuerdos firmados en el mundo, bilateral o multilateral, pero los que podrían destacar en su especial impacto directo o indirecto sobre nuestras economías son el Trans-Pacific Partnership, firmado por 12 países
el Transatlantic Trade and Instrument Partnership es un acuerdo comercial de la Unión Europea a los Estados Unidos que pretenden equipar las normativas de ambas economías a nivel mundial. El TISA, por sus siglas en inglés, es una iniciativa para mejorar y expandir el comercio de servicios, acuerdos económicos y comercial global (CETA), por sus siglas en inglés, en Canadá y la misma Unión Europea. Entonces, para concluir, solo vamos a hacer recordar el gran significado, la gran importancia que tienen los tratados internacionales con respecto a nuestros países en Centroamérica, haciendo hincapié en Nicaragua, que es uno de los países que tiene bastantes tratados de libre comercio, pero que de una u otra manera se ha venido expandiendo a lo largo y ancho de nuestros países en Centroamérica, Europa y los Estados Unidos, Asia, con el Japón, con China, Taiwán, con China continental en la actualidad, que está por firmar algunos otros tratados comerciales, entre otras particularidades de nuestro país, Nicaragua. Recomendaciones: leer la Convención de Viena de 1969 en relación a las normativas, el marco jurídico de los tratados internacionales, comerciales, regionales, en pos del progreso, el desarrollo y el equilibrio económico de nuestras economías, de nuestros países centroamericanos, nuestros países en vías de desarrollo. Muchas gracias, fue un placer. Buenas noches, buenos días.